saludo a nuestros suscriptores y a todos aquellos que se interesan al proyecto NEMS. Hoy voy a hablaros de la antífona Ecce quam bonum, una antífona que se canta en las vísperas de la Feria Tercera y que pone en música un versículo de uno de los salmos más breves, el Salmo 132, que se cantará después con esta antífona. Un texto maravilloso que habla del amor fraterno y lo pone en relación a través de una doble imagen muy elocuente del perfume, sicut unguentum, y ungüento, perfume, y el rocío, sicut ros. Una relación, entonces, con el amor divino como fuente fragante de todo amor. El amor fruto de la comunión del hombre con Dios y el amor entre los seres humanos. Al fin y al cabo, aquí tenemos el resumen de los dos mandamientos más importantes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios es amor, nos decía San Juan, y esta verdad es culminación de la revelación. Debe transformar radicalmente las relaciones humanas, ya que Dios llama a los hombres a participar de este amor divino que emana de él. Fons amoris. La antífona y el texto del Salmo dice así: Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum. Y aquí qué bueno y qué agradable es para los hombres, los hermanos, vivir unidos como uno solo. Sicut unguentum in capite, quod descendit in barbam Aaron. Es como un perfume, como un ungüento que desciende de la cabeza a la barba de Aarón, quod descendit in oram vestimenti eius, que desciende por el borde de su manto, sicut ros Hermon qui descendit in montem Sion. Es como el rocío de Hermón, del Hermón, que desciende por los montes de Sion. Quoniam illic mandavit Dominus benedictionem et vitam usque in seculum. Porque es allí donde el Señor envía, manda, da su bendición, la vida para toda la eternidad. El Salmo 132 exalta el amor fraterno, es decir, no solo el amor familiar entre hermanos de sangre, sino todo amor que une a los hombres entre sí por cualquier motivo. Todos somos hermanos, como hijos del mismo Dios. Es el amor en su dimensión social y más universal lo que se canta aquí. El amor entre dos personas solamente, en el seno de una comunidad, o a escala global entre los diferentes pueblos de la tierra. No hay excepciones para nadie. Ningún individuo, ninguna raza, ninguna clase social puede ser excluida de tal amor, ya que la fraternidad radical de los seres humanos es anterior a todo tipo de distinciones que históricamente han sabido separar a los hombres dispersándolos en la tierra. Todos compartimos este ideal y todos al mismo tiempo lo hacemos estremecer por nuestros desacuerdos, por nuestros conflictos. Pero todos soñamos con una humanidad en paz consigo misma, con un mundo mejor donde todos podamos encontrar la felicidad y sepamos concretamente lo que es. El enemigo de este amor fraterno es el individualismo, la indiferencia, un mal que siempre ha estado presente. Por desgracia, nos acucia cada vez con mayor fuerza, sobre todo hoy día. El virus COVID nos lo ha mostrado. La indiferencia, el individualismo nos han llevado al desastre. Solo la unión fraterna, la solidaridad, ser solidarios, nos hará más fuertes y podremos sobreponernos a cualquier prueba que se nos envíe. El salmista califica este amor al prójimo como una agradable fragancia. Hoy debemos esforzarnos, la mayoría de las veces, para dar testimonio de este amor, como si ya no fuera natural para nosotros. Por supuesto que tenemos amigos con quienes es fácil llevarnos bien. Los hemos elegido o se han cruzado en el camino de nuestras vidas y los recibimos con gratitud. Pero nos resulta un poco más difícil abrirnos a todos nuestros hermanos congéneres y realmente saborear este amor universal. No se trata tanto de sentir, sino más bien de vivir un amor más profundo en la fe,
un amor que puede vivirse para siempre, pues proviene del Espíritu. Volviendo a estas dos imágenes presentes en este salmo, imágenes muy sutiles, la de la fragancia y la del rocío, nos permite ahondar en el carácter agradable pero también espiritual de este amor divino. Muestra que este auténtico amor fraterno es divino, es que desciende de los cielos. Dios nos hace partícipes de su propio amor, decía que es Él, Fons Amoris. La mención de Aarón, sumo sacerdote, representa, prefigura a Cristo a fin de cuentas, y se produce su unción con este ungüento, sicut ungüentum in capite eius, precisamente sobre la humanidad de Cristo, con la metonimia de su barba, y este ungüento luego pasa de la barba, desciende de la barba al borde de su manto, es decir, a la iglesia, morada de Dios, morada suya, que se impregne y que queda embalsamada con esta fragancia. Sicut ungüentum in capite eius, quod descendit barbam Aaron, et in hora vestimenta eius. Y por otra parte, el Espíritu, que es amor en Dios, se compara con el rocío que misteriosamente baja del cielo como la encarnación, para esparcirse sobre los montes de Sión, Sión que prefigura de nuevo la iglesia. Sicut ros hermon qui descendit in montem Sion. Al profesar ese amor hacia todos nuestros hermanos, estaremos seguros de amar a Dios y asimismo tendremos la certeza de ser amados por Él. Despojados de todo amor propio, podremos abrirnos totalmente a los demás en Dios y sentirnos bendecidos para siempre. Quoniam illic mandavit Dominus benedictionem et vitam usque in seculum. El canto de la antífona oscila entre la melodía, entre el la y el re, por los rítmicos modales del esquema del primer modo. El re finalis, nota fundamental, y el la dominante o tenor. En un primer inciso, las palabras ecce y bonum se revisten de este la, siendo subrayadas por la melodía. La palabra iucundum cierra este primer inciso, pero también inicia el segundo con este re en semicadencia. Ecce quam bonum et quam iucundum. Inicia una especie de segundo inciso. Habitare fratres in unum. Del re de iucundum vamos hacia el la del acento en habitare, acento ad cantus, hacia el canto. El canto, el acento es por sí un cantus obscurior, como diría Cicerón. Entonces llegamos al la del habitare, del acento de habitare, para volver al re de la cadencia final que pone de realce la palabra unum. Habitare fratres in unum.